Tú lo eres todo, Señor. Tú eres nuestra plenitud, Jesús. Dígaselo al Señor, Señor, tú eres mi plenitud. Gracias, Dios, porque nos das palabra, porque nos ayudas, Señor. Y en tu presencia, Señor, tenemos esa plenitud de gozo, Señor, que nos fortalece y que nos ayuda a seguir adelante, Padre. Padre, mira estos corazones que están aquí, Señor. Yo declaro que son tierras fértiles, donde tu semilla, Señor, cae y da fruto al 100%, Señor. Esta palabra nunca volverá vacía, Señor, sino que hará y cumplirá con el propósito para la que será enviada, Señor. Yo cancelo en el nombre de Jesús todo pensamiento que sea contrario a la voluntad de Dios, que sea contrario al propósito del Señor, ahora en el nombre de Jesús. Y declaro, Padre, que tu palabra, Señor, nos envuelve, nos ayuda, nos edifica y salimos de aquí más sabios en el nombre de Jesús. Vamos a leer, seguimos con el tema del ayuno, que no a las mezclas. Eso creo que es un tema básico, lo sabemos que una vez que el Señor ha llegado a nuestras vidas, nos ha limpiado. Sabemos por la palabra que hay mezclas que, como decía Tania, pueden que sean buenas porque se hace una sinergia, ¿no? Cuando dos cosas buenas se juntan, hay un fruto aún mejor, pero hay mezclas que obviamente no son buenas y que el Señor nos está advirtiendo en el día de hoy para que podamos estar apercibidos. Es como un recordatorio. Entonces vamos a leer, yo le he puesto a este mensaje, no era ese, la trampa de las mezclas, creo que es la anterior, ese, la trampa de la mezcla, porque si bien sabemos que cuando es obvio que algo nos va a hacer daño, que algo con algo no nos podemos mezclar, es obvio que vamos a pensarlo antes de hacer esa mezcla. Pero cuando no lo sabemos, y vamos a seguir hablando un poco más del discernimiento de espíritu, cuando no nos damos cuenta, ahí es cuando entramos o podemos caer en la trampa de la mezcla que nos pone el enemigo. Entonces vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 5, 21 al 23. El apóstol Pablo hablándole al pueblo, diciéndole, examinadlo todo. Dile a alguien, examinarlo todo. Y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Como decía, estamos hablando de la unión, ¿no? Porque la mezcla significa unión o una fusión entre dos o más cosas o elementos, en la cual puede que haya una fusión que sea buena y haga sinergia, pero cuando la mezcla es mala, eso trae contaminación al pueblo. Eso nos trae contaminación. Nos cercena el crecimiento y necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir madurando. ¿Cuántos quieren seguir creciendo? A mi entender, muy personal, el discernimiento de espíritu es uno de los dones más importantes para este tiempo. Nosotros podemos profetizar, que está bien, podemos sanar enfermos, que todos los dones hacen una función, cumplen una función y cubren una necesidad, resuelven un problema que hay en el pueblo. Pero el discernimiento de espíritu, el que no lo tenga, el que no lo desarrolla en este último tiempo, está vendido. Estamos totalmente vendidos sin discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque como bien decía Tani, creo que todos los que pasemos a exponer la palabra vamos a redundar un poco quizás en lo mismo. Cuando se meten doctrinas entre el pueblo, cuando hay mezclas entre el pueblo, es más difícil discernir o más difícil identificar cuando algo viene vestido de luz. Es muy difícil identificar que algo es bueno y separarlo de algo malo. El discernimiento quiere decir tener la capacidad de juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo. O sea, tener la capacidad de diferenciar esto, aunque está vestido de luz, aunque yo lo vea que es bueno, no es bueno. No es bueno. O sea, no viene de parte de Dios.
Entonces Pablo le habla a los tesalonicenses. ¿Por qué él le dice examinarlo todo? Porque creo que fue uno de los primeros viajes de Pablo como misionero allí a Tesalónica, su primer viaje cerca de Europa. Y él allí, su mensaje central en Tesalónica era Cristo viene, Cristo regresa. Ese fue su mensaje principal en este pueblo. Cristo vuelve. Y lo sacaron de allí a patadas, claro. Porque este pueblo de Tesalónica era un pueblo muy próspero, era un pueblo muy poblado, pero estaba lleno de líderes judíos y religiosos. Entonces, y llevaron allí unas doctrinas que no les convenía lo que Pablo le estaba diciendo al pueblo, lo sacaron de allí. Pablo estaba apenado. Pero luego recibe la noticia de parte de Timoteo y le dice, oye Pablo, queda un remanente que todavía que se ha mantenido firme en el mensaje que tú le has llevado. Entonces Pablo empieza a enviarle cartas y dice, bueno, si se ha mantenido un remanente, por lo menos puedo seguir predicándole. Tenemos oportunidad de llegar allí porque todo el pueblo no está contaminado. Pero lo primero que le dice es examinarlo todo. Porque estos judíos se metieron en las congregaciones que Pablo había fundado allí y empezaron a distorsionar el mensaje. Muchas veces pensamos que todos los que dicen amén, aleluya, viene de parte de Dios. Y nosotros necesitamos saber por el discernimiento de espíritu, cuál es el espíritu que está operando detrás de esa persona que habla tan bonito, que ora tan bonito y que da palabra tan bonita, pero que no viene de parte de Dios. Entonces ahí realmente es donde está la trampa de la mezcla. Porque es muy obvio que si hay uno que está borracho o uno que se va de fiesta o uno que le gusta robar, obviamente yo voy a saber por todos mis sentidos que no me conviene. Aunque la palabra dice todo es lícito, mas no todo me conviene, yo estoy viendo que es algo que no me conviene, ¿verdad? O sea, tenemos cierta madurez para saber que eso no es bueno. Y no me mezclo, a menos de que haya cierta necedad y la persona, pues bueno, vaya y se mezcle y tenga sus consecuencias, como le pasó al pueblo de Israel, que el Señor le advertía incansablemente, no se mezclen, no a la idolatría, no vayan con extranjeros. ¿Por qué? Porque no estaban alineados al propósito que Dios quería con ellos. Entonces lo iban a distorsionar, le iban a sacar de la visión y la misión que tenían que cumplir. Entonces es fácil saber cuando es obvio que no nos podemos mezclar. Lo difícil es saber cuando hay infiltrados entre el pueblo que son espirituales, pero que no vienen de parte de Dios. Entonces ahí es donde necesitamos realmente decirle al Señor, Señor, actívame el discernimiento de espíritu. Porque esta persona habla muy bonito, pero como que hay algo aquí que no me encaja. ¿A cuánto les ha pasado? Y era lo que pasaba en Tesalónica, que había líderes religiosos allí que hablaban muy bonito, pero estaban confundiendo al pueblo. Pero quedó un remanente de los que Pablo allí discipuló, quedó un remanente que se mantuvo fiel. Vamos a seguir leyendo en segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque como era el mensaje que él le había dado a este pueblo, claro, cogieron ese mismo mensaje y lo distorsionaron. Entonces Pablo le está advirtiendo y le está diciendo con respecto a la venida del Señor Jesucristo, o sea, el mensaje que yo ya les había dado, no se dejen mover de su modo de pensar.
Porque ¿qué es lo que hacen los falsos profetas? Cogen la misma palabra con una intención errónea y la lanzan al pueblo para distorsionar y hacer caer el pueblo en error. Y por eso hay gente que muchas veces van y vienen, porque mantienen la confusión dentro del pueblo. Hay emisarios del enemigo enviados a las iglesias. En estos días hablamos con una chica que nos contaba que había hablado con una persona que pertenecía a una secta satanista, y era una persona que lo habían enviado como misión. Su secta lo envió como una misión a congregarse a una iglesia específica. Y la misión era cerrar la iglesia. Y era una persona que se mezcló con el pueblo, que oraba bien, que oraba bonito, hablaba lenguas satánicas que nadie se daba cuenta, porque no todas las lenguas son angelicales. Y hablaba lenguas satánicas, lanzando hechizos, y la gente sin discernimiento, pensando que qué bonito ora, qué fuego que tiene. Entonces, qué importante es que el Señor nos desarrolle el discernimiento en este último tiempo, porque el diablo se viste de luz y él envía emisarios vestidos como de luz para confundir al pueblo, para hacer caer al pueblo, para que el propósito de Dios se quiebre y para que se cierre la misión del Señor aquí en la tierra. Pero necesitamos crecer para poder desarrollar el discernimiento. Dice en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la madurez tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, aquí el autor está diciendo, el Señor nos está diciendo a través de la palabra, que el alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez, y que el discernimiento de espíritu es para los que ya son maduros. Pero si el pueblo no alcanza esa madurez, o sea, ¿cómo va a desarrollar el discernimiento? Si nos mantenemos como niños, recibiendo o que nos den el mensaje de pórtense bien, perdone a tu hermano, no, porque nos seguimos comportando como niños, si no terminamos de crecer, no vamos a poder desarrollar un discernimiento de espíritu. Y si no tenemos discernimiento, ¿cómo vamos a no caer en la trampa de la mezcla? Entonces necesitamos determinarnos, estamos terminando el año, crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Y yo le doy gracias a Dios porque yo vemos, y todos lo podemos ver, que tenemos una iglesia creciente. Vemos que muchos de nosotros hemos avanzado, estamos madurando, el Señor nos está dando ese crecimiento, pero necesitamos aún ir más en crecimiento, necesitamos ir aún más en desarrollo del discernimiento, porque van a venir tiempos aún más peligrosos. Si el Señor nos está dando este mensaje ahora, es para advertirnos de que tenemos que activar los sentidos. Tenemos que crecer y madurar. Díselo a alguien. Tenemos que crecer y madurar. No se duerman. Como decía, Tesalónica era una ciudad bien próspera. A Pablo no se le hizo muy fácil. Y en muchas de las ciudades que Pablo fue, la verdad que fue una labor bien ardua que tuvo que hacer. Porque lo peor que había entre la gente, entre el pueblo, era la mezcla. Entonces, para sacar una estructura de pensamiento a una persona, yo creo que tienen que pasar varias generaciones. No es fácil. Porque hay estructura con la que tú vienes de raíz de crianza,
Y esa misma estructura no nos deja, no le deja al Señor que Él ponga su pensamiento, que ponga su mente para que nosotros podamos entonces seguir caminando y avanzando. Pero nos tenemos que determinar a romper cualquier estructura mental que tengamos y que sea el Señor poniendo su mente en nosotros. Sigo leyendo en Tesalonicenses 2, a partir del versículo 3. Sigue Pablo hablándole a la iglesia diciéndole, eso fue a través de carta, Pablo escribiéndole desde Corinto, escribiéndole a los tesalonicenses a través de Timoteo. Y en el versículo 3 le decía, nadie os engañe en ninguna manera. Que nadie le cuente, que nadie le cuente milongas. Para nosotros saber que realmente algo viene, o sea, todo tiene que estar sustentado en la palabra. Si a mí algo, lo que tú me estás diciendo puede ser muy bonito, pero si tú no me lo sustentas con la palabra, yo lo tengo que poner en duda. Y no es porque yo dude de ti, o sea, no es que vamos a andar desconfiando de todo el mundo. Pero yo tengo que saber que la palabra es mi brújula. O sea, todo lo que tú me dices, yo lo tengo que pesar con la palabra. Y eso es madurez. Necesitamos coger la palabra y decir, este profeta, este evangelista me está diciendo tal cosa y yo lo veo muy bonito, lo oigo muy bonito, lo estoy aplaudiendo, pero me voy a mi casa y busco la palabra. Déjame ver si lo que me está diciendo es correcto. Porque va a ser inevitable que se meta la herejía dentro de las iglesias. No lo vamos a poder evitar porque no podemos cerrarle la puerta a nadie. Y seguía diciendo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, haciéndose pasar por espiritual, como que viene de Dios. Y Pablo se lo estaba recalcando a este pueblo porque claro, él le había dado un mensaje central de que Cristo viene y yo entiendo que con el solo mensaje de Cristo viene no podemos madurar mucho, porque hay muchas cosas que tenemos que hacer antes de que Cristo venga. Tenemos que discipular, tenemos que evangelizar, tenemos que crecer, tenemos que hacer muchas cosas. En Latinoamérica por mucho tiempo el único mensaje que yo escuché es que Cristo viene. Ese era el único mensaje que se escuchaba en Latinoamérica. Cristo viene, el único mensaje central. Y la gente no avanzaba. Se mantenía en el mismo sitio. Podemos verlo, casi todos venimos de Latinoamérica. Y sabemos que allí hay muchas mezclas, que hay muchas cosas que a veces vemos como raras, como que se salen un poco del límite de lo que dice la palabra. Porque hay mucha mezcla. Porque el único mensaje por años era que Cristo venía. Y ya está. Y en eso se movía todo. Cristo viene, preparémonos, Cristo viene y ya está. Y la gente no estudiaba, no se preparaba, no se discipulaba, no crecía, no se desarrollaba en los dones. Y era lo que le pasaba a este pueblo. Porque Pablo le dio un solo mensaje, Cristo viene, pero encima del mensaje, como él vio que se estaba distorsionando el pueblo, porque fue muy fácil a los líderes judíos meterle otra enseñanza, desviarlo, porque no tenían un mensaje sólido, solo tenían una pieza del mensaje, una pieza del puzzle. Entonces era muy fácil que se distorsionaran. Entonces sigue diciendo Pablo en el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O sea, Pablo le está diciendo,
ubíquense, o sea, el Señor viene. Pero hay muchas cosas que tienen que ocurrir antes de que Él venga. O sea, empiecen a prepararse, pero empiecen a desarrollarse en el discernimiento. Tengan cuidado con todo lo que reciben. Ese no es el único mensaje. Jesús viene y lo sabemos y muy pronto. Quedan muy pocos años para que venga el Señor. Muy pocos años para que venga el Señor. Pero mientras viene, la iglesia tiene que estar activada haciendo y cumpliendo con la misión y su propósito. Tenemos que seguir discipulando a la gente, tenemos que seguir evangelizando, tenemos que seguir haciendo células, espigas, tenemos que seguir haciendo muchas cosas para preparar el retorno del Mesías. ¿Cuántos se van a preparar? En conocimiento, en sabiduría, y pedirle a Dios el discernimiento. Seguimos leyendo. En el versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ustedes saben que los falsos profetas también hacen muchas señales y prodigios. Hacen milagros también. Sin embargo, no son enviados de parte de Dios. Y muchas veces se nos van los ojos mirando cómo esa persona hizo una señal. Cómo vi por YouTube cómo ese hombre, esa mujer, Dios lo usó haciendo tal milagro, tal señal. No todos vienen de parte de Dios. Y era lo que Pablo le estaba advirtiendo, porque esos líderes judíos probablemente hacían muchas señales dentro de la congregación y dentro del pueblo. Y sigo leyendo, dice en el versículo 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Necesitamos el discernimiento. Díselo a alguien: necesito el discernimiento. Necesitamos el discernimiento. Este último tiempo son tiempos peligrosos. Tenemos que estar apercibidos de que hay muchas mezclas. Las mezclas que son obvias no nos tienen que preocupar porque son obvias. El que cae en una mezcla que es obvia es porque tiene necedad y se va por el barranco y está viendo el peligro. Pero el discernimiento lo que hace es que nos abre el mundo espiritual y podemos ver qué hay detrás de cada cosa. Y sobre todo nos podemos parar como atalayas y hacerle frente a cualquier contaminación que el enemigo quiera traer o colar entre el pueblo. Y por último, leo en 2 de Tesalonicenses 2, del 13 al 17. Del 13 al 17 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, díselo a alguien, estás firme, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por la palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra.
que el Señor nos ayude a estar firmes con lo que no se ve. Que Dios nos libre de las trampas y las acechanzas del enemigo, porque no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Ponte sobre tus pies, vamos a estar orando. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos estás abriendo, Padre, los sentidos, nos estás, Señor, dando el discernimiento para no dejarnos engañar como niños, para no dejarnos engañar como la hoja que lleva el viento, Señor.